predicciones y parece que a nivel político o a nivel de muchos sectores este aspecto todavía pareciera o se muestra como muy lejano de sus intereses. Aquí, en esto del cambio climático, tenemos, como lo decía, no depende es un tema global, es un tema que los individuos en particular no pueden decidir si contribuyen o no contribuyen al cambio climático. Tenemos aquí unos efectos de largo plazo y esto es lo que hace más incierto el poder tomar medidas, tomar decisiones con base en este tipo de predicciones, con unas variables que son altamente inciertas. Aquí ni las probabilidades entran dentro de la modelación que se está haciendo. Hoy se habla dentro de estas mediciones de escenarios de cambio climático, pero la matemática o la estadística, en cierta forma, poco o casi nada contribuyen a establecer que estos modelos o la certidumbre de estos modelos, de estas hipótesis que se dan en torno a esta discusión. El otro aspecto importante es que a nivel de los incentivos privados y públicos hay una gran desigualdad entre quienes hacen las emisiones y quienes reciben los impactos del cambio climático. En esto vemos un efecto donde los países emisores son los que salen menos comprometidos en materia de los impactos negativos del cambio climático frente a aquellos sectores, sobre todo los de más alta pobreza, los más altamente vulnerables, que son la inmensa mayoría de los países del sur que sufren los embates del impacto del cambio climático, de un fenómeno que es eminentemente global. Este tema tiene que ver con ese aspecto que es muy discutido a nivel del planeta, sobre que el no compromiso de quienes causan el problema, quienes más contribuyen a este efecto del calentamiento global, o la responsabilidad frente a aquellos que sufren los impactos. Esto es lo que en economía se llama un efecto free rider, es decir, no hay un comprometimiento, no hay una responsabilidad frente a las consecuencias que se desprenden de este tipo de fenómenos. Y esto ha sido pues motivo de las discusiones, especialmente en el protocolo de Kioto, de cómo se hace esa transacción entre quienes emiten y quienes sufren los impactos o pueden contribuir a mitigar esos impactos del cambio climático. Esto se ha convertido en un punto de discusión, no vamos a detenernos en esto, pero hace parte de ese problema general que venimos enunciando. Algunos datos sobre esos impactos del cambio climático, estos son cifras históricas, aumentos de temperaturas. Fíjense ustedes, entre el 1906 y 2005, el aumento de la temperatura fue 0,74, 1 grado en los últimos 10.000 años, un aumento de 1.1 entre 1990 y finales del siglo XXI, el aumento, por ejemplo, en el nivel del mar de 18,59 centímetros, de estos 17 centímetros en el siglo XX. Estos son algunos indicadores que muestran ya algunos impactos de este cambio climático. Lo que se quiere señalar es que lo que la naturaleza o la sociedad, en su más reciente instalación en el planeta, no ha hecho en miles de años, lo ha podido hacer la sociedad de los últimos 50 años, el modelo económico de los últimos 50 años ha acelerado, ha exacerbado, como lo mencionaba antes, estos impactos del cambio climático. Estos efectos son desiguales por regiones. En unas partes hace más frío, en otras partes hay más lluvias. Es indistinto el impacto que se da. Generan grandes inestabilidades, fenómenos de variabilidad climática, cambios en los sistemas de precipitación, cambios que obligan a cambios también en las faenas cotidianas, bien sea en el sector rural o en la vida urbana, motivada por estas transformaciones, estos impactos que se dan a nivel, esa inestabilidad que se da a nivel regional. Otro aspecto importante de este cambio climático es el aumento de frecuencia de desastres naturales. Todo lo vemos, lo registramos en los medios de comunicación, presencia de huracanes, por ejemplo, en toda la zona del Caribe, aumento de inundaciones, aumento de los efectos de los tifones en la parte oriental del continente, del planeta, etcétera.
Y esto lleva a que en la medida en que el calentamiento aumente, lógicamente las alteraciones climáticas van a ser más evidentes a todos los niveles. Impactos sobre la agricultura, yo solamente quiero mencionar algunos de los que se han señalado, los que son más comunes. Impactos sobre sectores tan importantes como la agricultura, están las reducciones en producción, aumento en los costos de producción, calentamientos o aumentos de temperatura provocan cambios en los estados fenológicos de los cultivos, provocan modificaciones, provocan la aparición, por ejemplo, de plagas, la exacerbación de algunas enfermedades, etcétera. Y sobre todo, los indicadores y los estudios muestran que esto afecta sobre todo los países tropicales y subtropicales de las zonas más pobres del planeta. Está claramente, la FAO ha mostrado cómo los efectos de estas modificaciones climáticas afectan la agricultura, que es altamente, es un componente altamente importante de las economías de estos países, de estas sociedades pobres. Se han presentado regiones enteras de África afectadas en las cosechas, han ocasionado aumentos en los precios de los alimentos y sobre todo situaciones de hambruna que también se han podido evidenciar, sobre todo en lo que es llamado cuerno africano, en Somalia, donde en el pasado murieron miles de personas a causa de una sequía que se prolongó por casi 3 años y que al no llegar la asistencia alimentaria de parte de las organizaciones internacionales causaron fenómenos de desaparición de poblaciones enteras. Sobre biodiversidad y ecosistemas, igualmente el peligro son la extinción de especies vulnerables. También hay efectos que algunos consideran beneficiosos en la medida en que aumenta la concentración de CO2. Esto se ha podido advertir, puede contribuir en un efecto benéfico, puede contribuir a un aumento en la dinámica de crecimiento de algunos bosques, de algunos árboles. Este es un efecto que se podría considerar benéfico en este sentido. Hay impactos negativos sobre la marina, sobre sistemas marinos, ya lo vieron hace poco, un fenómeno de variabilidad climática en el Océano Pacífico, fenómeno del Niño, que ocasiona impactos importantes sobre los sistemas marinos. Los sistemas de coral, que son fundamentales, hábitats fundamentales para la pesquería, y sobre todo el peligro de áreas costeras inundadas, que son las zonas más bajas y que están sometidas, que se ven afectadas en sus ecosistemas debido a estos cambios, especialmente por la subida del nivel del mar. Recursos hídricos, también este es otro sector importante. Hay aumentos de las precipitaciones en algunos casos, en otros casos hay restricciones de la cantidad de lluvias. Un elemento aquí importante que quiero destacar es la reducción de los glaciares, que incide necesariamente sobre la oferta de agua a nivel del planeta, y sobre todo este problema que ha afectado especialmente entre todos los continentes, África y América Latina, especialmente África, donde en 20 años, 30 años, según la última conferencia del agua, se pueden presentar ya serias limitaciones para la oferta de agua para consumo humano. Ya no se habla para la agricultura, sino para el consumo humano. Esto se ve que estas regiones con estrés hídrico son las más vulnerables en este momento frente a los cambios que se están dando a nivel del clima. Salud, igualmente, aquí menciono sobre todo cambios en los impactos que pueden generar enfermedades por vectores de enfermedades. Aquí para el caso de las zonas nuestras está el caso de la malaria, el dengue, debido al aumento por un lado de la pluviosidad y el aumento de la temperatura, pues también incrementan este tipo de poblaciones y lógicamente los impactos sobre la salud. Ya mencionábamos la reducción de cosechas, especialmente la disponibilidad de comida que afecta la nutrición de las poblaciones y calidad de agua y aire, especialmente por la presencia de contaminación, esto sobre todo en las grandes ciudades, donde por el efecto del transporte urbano hay una emisión de gases nitrogenados o azufrados, productos de la combustión, y que afectan también la calidad de vida de la gente.